la bendición de Dios. La bendición de Dios. Betel te da la hora, 5:30. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No Negociable. Muy buenas tardes, amigos de todo el Perú. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una edición más de su programa No Negociable, un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. Como cada tarde de los lunes, miércoles y viernes a partir de las 5:30, hoy tenemos un tema muy interesante. Pero antes quisiera, por favor, recordarles que pueden conectarse con nosotros a través de la señal de Betel Radio 100.1 FM, 660 AM. Hoy viernes 21 de marzo de 2025 vamos a tener un tema que preocupa sobre todo a los ciudadanos y pobladores de todo el Perú, no solamente de la Municipalidad de Lima o de los que estamos en Lima, sino también a nivel nacional por las implicancias que tiene. Y quiero de una vez presentar a las co-conductoras del programa, por supuesto, Paola Martínez y Carmen Briceño. Carmencita, buenas tardes. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo están? ¿Cómo están con todos? Buenas tardes, Paolita. Es un gusto estar con ustedes hoy día y sobre todo por el tema que se va a tratar, que a mí me parece súper interesante y me encanta. Espero que a ustedes también les guste. También quería recordarles que en este programa nos interesa conocer los comentarios y opiniones que puedan tener ustedes sobre lo que vamos a hablar hoy día. Y pueden escribirnos para eso al 947-246-545. Ahí pueden hacer preguntas, pero también pueden dar su opinión sobre lo que estamos diciendo. ¿No están de acuerdo o no están de acuerdo? Y les paso con Paolita. Buenas tardes, amigos, siendo las 5:32 de la tarde, sabemos que es un día tal vez un poco movido por algunas marchas que han convocado, pero queremos que te conectes el día de hoy desde donde nos estás viendo y escuchando, porque estamos también en las diferentes plataformas de Betel Noticias, YouTube, TikTok, Instagram, estamos también en la plataforma X. Escríbenos, deseamos saber desde dónde nos estás escribiendo o si tienes alguna consulta. Estamos en tu programa No Negociable y puedes escribirnos al 947-246-545. Este es tu programa No Negociable, donde lo que no se oculta es el conocimiento y lo que no se negocia es la verdad. Y hoy día vamos a hablar mucha verdad en relación a este tema. Así es un tema que seguramente ustedes ya han venido escuchando porque el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha venido dando declaraciones a los medios acerca de esta problemática que, como les decía, no solamente abarca a ciudadanos de Lima, sino que sus implicancias podrían abarcar a peruanos de todo el Perú, pero no nos vamos a adelantar a ese análisis porque lo vamos a realizar ahora. ¿Cuál es el tema de hoy? Brookfield versus Perú. ¿Debe el Estado pagar 2.700 millones por los peajes de Lima? Brookfield versus Perú. ¿Debe el Estado pagar 2.700 millones por los peajes de Lima que tenemos antes de iniciar el programa, Carmencita? Así es, antes de iniciar el programa pasamos con la nota para que nos pueda explicar el fondo y después ya lo podemos desarrollar con la nota. La nota en No Negociable. Los vecinos de Puente Piedra han intentado de nuevo enfrentarse a la policía para poder llegar hasta el peaje de Shangri-La. Un conflicto gira en torno a la concesión de Rutas de Lima, administrada por Brookfield, que opera los peajes de la Panamericana Norte y Sur en la capital peruana. Actualmente, el Estado peruano enfrenta demandas millonarias ante el CIADI, pero ¿qué significa esto para los peruanos? El CIADI es un organismo del Banco Mundial que se encarga de resolver disputas entre inversionistas extranjeros y los países en los que realizan inversiones. En este caso, Brookfield ha demandado al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Sin embargo, es cierto que todo caso que es presentado ante el CIADI es casi un hecho que se pierda, y
es que según una nota de gestión del año pasado, resulta que Perú ha ganado la mitad de los casos resueltos en ese año. Pero también es importante destacar que si el Perú pierde, podríamos tener que pagar nada más y nada menos que 2.700 millones de dólares a los inversionistas extranjeros. ¿Y todo esto por qué? Para proteger sus intereses. Por su parte, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha expresado que el Estado peruano no pagará los 2.700 millones de dólares que la empresa Brookfield reclama en su demanda ante el CIADI. El Estado peruano no va a pagar nada a esta gente, ¿ya? No va a pagar nada, porque este CIADI va a tener como evidencia que no ha sido la MUNI Lima la que ha quitado los peajes del norte, ha sido el Tribunal Constitucional. Es como que tú vayas a Estados Unidos, ¿no? Y que tú al Tribunal Supremo, a la Corte Americana, le digas que vas a demandar a Estados Unidos porque hay una decisión, ¿no?, respecto a la señora Villarán. De acuerdo con López Aliaga, su argumento más fuerte estaría en el fallo que dio el Tribunal Constitucional, señalando que el contrato de concesión de Rutas Lima es nulo debido a presuntas irregularidades, incluyendo vínculos con la constructora Odebrecht durante la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán, motivo por el cual esta demanda al Estado peruano no prosperaría. Por otro lado, resulta interesante observar la forma en la que informan ciertos periodistas, como si la demanda ya estuviera perdido para el Perú. Va a pagar todo el Perú. Todo el Perú. Porque la Municipalidad de Lima no tiene 2.700 millones de dólares. ¿Quién tiene que pagar? El Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Con qué plata? Con nuestros impuestos. Con los que usted paga. Con su IGB, con su impuesto a la renta, con su selectivo al consumo. Cada vez que se hace populismo de manera irresponsable, hay un costo. Cabe precisar que el Perú ha sido llevado al CIADI en más de 44 casos y en este en particular, Brookfield indica que han privado a Rutas de Lima de su capacidad para cobrar peajes de uno de los tramos de la concesión, en referencia al peaje de Puente Piedra. ¿Realmente el Perú tiene posibilidades de ganarle este caso a Brookfield en CIADI? Todo peruano de bien espera que así sea. Fue la nota de Kenia Ramos, muchas gracias. En verdad es un resumen de lo que está pasando con la demanda de Brookfield, pero sobre todo de cómo los medios lo están informando, ¿no? Hemos visto cómo una conductora muy conocida en el país dice vamos a pagar, ¿no? O sea, como si ya hubieran ganado el arbitraje cuando todavía no inicia, o como si todos los arbitrajes ante el CIADI fueran perdidos, ¿no? Yo quisiera empezar por ahí. Señalando que, por ejemplo, solo en el 2024, los últimos laudos que se han emitido, hay algunos arbitrajes que hemos ganado en el CIADI y otros que hemos perdido como país. Llevamos casi 50 arbitrajes ante el CIADI hasta el día de hoy y la mayoría de ellos no son por decisiones de la Municipalidad de Lima, todo lo contrario, son por decisiones del Poder Ejecutivo, de organismos reguladores muchas veces por las tarifas que se aprueban, o de ministerios, ¿no? Pero cuando la señora conductora de este programa dice ya vamos a tener que pagar, ella está adelantándose a 2 años de lo que va a durar el arbitraje para tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, este año hemos ganado el arbitraje de Freeport, McMorgan Inc., República del Perú, caso CIADI número arbitraje 28, lo hemos ganado, tenemos un laudo a favor de nuestro país. También Nova Scotia versus República del Perú, caso CIADI 2230. También el Calotti Metal and Logistic versus República del Perú. Son arbitrajes que hemos ganado como país este año. Y hemos perdido otros arbitrajes como el de Enagas contra la República del Perú. Y también el arbitraje de Kunturhuasi contra el Perú. Y así se puede ver la serie de arbitrajes en la página web del CIADI que tienen diferentes inversionistas contra el Perú. Pero, ¿por qué nace esto? ¿No? ¿Por qué nace esto? O sea, vamos a empezar con el tema de Brookfield. No sé, ¿ustedes qué opinan sobre lo que ha pasado? Carmencita, pero creo que nuestros amigos oyentes y lo que también nos están mirando por redes sociales
desean saber un poco más qué cosa es esto del arbitraje, qué es el CIADI. Tal vez podríamos comenzar explicándoles a nuestros amigos oyentes que dentro de los mecanismos de resolución de conflictos tenemos formas de resolver conflictos. Tenemos tanto extrajudicial como judicialmente. Dentro del tema extrajudicial tenemos las conciliaciones, dependiendo del tema, tenemos el arbitraje también, y también tenemos lo que se conoce, y ustedes saben, y lo hemos estado viendo en los últimos programas, los procesos judiciales. Entonces, estos mecanismos de resolución de conflictos, uno de ellos es el arbitraje. En este caso es tal cual ustedes puedan, digamos, considerarlo como un proceso judicial. Hay ambas partes, hay una, digamos, que no es el término, pero para que ustedes lo puedan, digamos, tener más contextualizado la problemática, el tema del día de hoy. El Estado peruano es llevado a una corte, digamos, que vendría a ser en este caso el CIADI, ¿no? Dentro de un proceso de arbitraje. También lleva su propio procedimiento, sus propias reglas, ¿no? Y en este caso es un centro de arbitraje internacional en Estados Unidos, ¿no? En el cual, como bien señalada Carmen, lamentablemente yo sí lo digo con su nombre, con su letra completa, la señora Rosa María Palacios, ya lamentablemente este caso pues ella viene politizándolo, sentando ya ella como jueza, como árbitro de CIADI, en este caso es el nombre CIADI, es el arbitraje, como si ya el Perú pues va a perder definitivamente y creemos de que ella también, tanto que habla de populismo, ella también a través de sus redes sociales ya está haciendo populismo al afirmar algo que ni siquiera se da. O sea, y por último, como bien señalaba el señor Rafael López Aliaga, este tema, quien ha resuelto parar con el cobro de los peajes finalmente fue el Tribunal Constitucional, no fue la Municipalidad de Lima. Tal cual. Sí, así es. O sea, queremos que Carmencita nos expliques un poco acerca de qué cosa es el CIADI, porque es un centro de arbitraje internacional, desde cuándo existe y cuántos casos, digamos, de todos los que se han llevado ha ganado el Perú. Y si es cierto lo que dice esta periodista, que coincido con Paola porque ella lo ha hecho público, Rosa María Palacios, ha dicho pues que todos los peruanos vamos a pagar los peajes de la corrupción, y eso efectivamente es una forma de hacer populismo, lo que tanto ella critica, ¿no? Que supuestamente hacen los políticos, pero está adelantando opinión a un proceso que, como bien tú dices, todavía puede llevar unos 2 años. Entonces, ¿qué cosa es el CIADI para que nuestros amigos lo entiendan? ¿Y es verdad que la mayoría de los procesos los hemos perdido o cómo vamos en ello? Así es. Mire, en primer lugar, sobre la conductora Rosa María Palacios, ha hecho un programa súper largo sobre el tema de Brookfield versus la Municipalidad de Lima o versus el Perú, pero no ha hecho un programa así detallado sobre la demanda que acaba de presentar este lunes Promigas contra el Perú. También tenemos otra demanda del CIADI que ha salido el lunes, que es más reciente y también es de cuantioso dinero y también puede afectar a muchos usuarios de gas natural del norte. Ha salido esta demanda el lunes, Promigas ha dicho que va a demandar al Perú por una decisión de Sinermin, porque no ha aprobado las tarifas que ellos quisieran que les aprueben. Y así tenemos varios arbitrajes por decisiones de los reguladores. Pero a este arbitraje no ha salido la señora Rosa María Palacios ni ninguno de los otros señores a decir, no, nos van a hacer pagar millones, todos los peruanos vamos a pagar de nuestro dinero, por los tributos. No han hecho tanto teatro por este nuevo arbitraje, ¿no? Y para explicar, solamente para dar un adelanto de lo que se trata del CIADI, como dijo Paola, en verdad acá en el Poder Judicial se ven generalmente los problemas entre dos partes, ¿no? Privadas o no. En principio debería ser así, pero en nuestro país ha surgido una cosa que en otros países no ha surgido, que es el arbitraje. Acá hay mucho arbitraje en general privado, que es nacional, porque como sabemos que tenemos un poder judicial que no es de confianza, el arbitraje en el Perú ha sido un boom y todas las formas de contrataciones se regulan por arbitrajes. Ahora, en los contratos de concesión, muchas de las partes ponen cláusulas también arbitrales para resolverlos en arbitrajes en la Cámara de Comercio de Lima, y algunos ponen cláusulas arbitrales CIADI para resolverlos en el CIADI. Pero ¿qué pasa cuando no ponen cláusulas de arbitraje para resolverlos internacionalmente? También se puede llevar al CIADI. ¿Por qué? ¿Qué pasaba cuando
un inversionista de un país tenía un problema con un país que no quería tratarlo igualitariamente a sus nacionales, ¿no? A su competencia nacional. Este iba a su embajada y le pedía que por favor intervenga por relaciones exteriores. Entonces, como habían tantos de estos problemas, llegó un punto que en el 66 el Banco Mundial decidió formar esta corte con el convenio de Washington, que fue firmado por el Perú en 1992, pero nace en el 66, y nace el CIADI, que es una corte internacional a la que pueden acudir cualquier inversionista de un país extranjero contra el país en donde está invirtiendo. Básicamente, ¿qué se necesita para que a un país lo lleven al CIADI? Puede que en tu contrato de concesión no hayas puesto la cláusula de nos vamos al CIADI si tenemos un problema, pero sí lo podrías llevar hacia el país, o sea, al Perú. ¿Cómo? Porque para que vayan al CIADI tienen que haber dos requisitos. Una cláusula que puede estar en el contrato de concesión o otro tipo de contrato, o puede estar en un contrato bilateral. Y el Perú tiene una serie de contratos bilaterales con España, tiene tratados bilaterales con China, tiene una serie de TLCs con los que asegura la inversión de su extranjero. Entonces puede ser que Proinversión concede una concesión y en el contrato no necesariamente pone como cláusula arbitral vamos al CIADI, pero este inversor dice no voy a regirme por la cláusula contractual de solución de controversias. Yo me rijo porque tengo un contrato bilateral y además somos parte del CIADI. Son los dos requisitos. Una cláusula para poder ir al CIADI, una cláusula que puede ser un contrato BIT o que sea parte del contrato de concesión que ha firmado con el país, y además ser parte del CIADI. ¿Por qué digo y enfatizo en esto de ser parte del CIADI? Porque, por ejemplo, Brasil y Bolivia no son parte del CIADI. O sea, cualquier inversionista que quiera llevar a Brasil ante el CIADI no puede, ¿no? Entonces, eso es en principio las razones por las cuales un país puede llevar, o un inversionista, a un país Pero al CIADI. tengo una curiosidad, Carmencita, porque tú dices que nuestro país sí está adscrito, digamos, a esta forma de resolución de conflictos. De todos los procesos que el Perú, digamos, ha sido parte de uno de estos convenios, ha ido al Centro Internacional de Arbitraje del CIADI, ¿nos ha ido mal o también hemos ganado procesos? No, o sea, no nos ha ido mal. Justamente mencionaba Kenia en la nota que el año pasado Gestión celebraba que el año pasado nos ha ido súper bien en los arbitrajes CIADI. O sea, definitivamente depende de a quién contratas para que te defienda. Todo depende de la defensa. Puede ser que hayan casos en los que tú tienes razón o en que la razón está en un límite de dudas, pero depende de la defensa de cada parte. Si tú tienes un mal abogado, puedes perder un caso en donde tenías razón, y si tienes un buen abogado, puedes ganar un caso en donde no tenías razón. Y lamentablemente yo creo que cuando hemos perdido es porque no se ha contratado una buena defensa. Y para concluir con el tema de Rosa María Palacios, de mi parte también preguntarte, parece que hubiera un sesgo, ¿cierto? Porque, como bien tú dices, se ocupan de este tema de rutas de Lima, pero no se ocupan del tema de, como dices, Promigas, ¿no? O sea, ellos hacen, digamos, una elección, énfasis, ¿no? Claro, una elección, digamos, a conveniencia, quizá es lo que me parece, porque solamente específicamente este caso que se lleva a arbitraje es el que les preocupa tanto, pero no se han pronunciado, al menos nunca he escuchado de parte de la periodista que haga mención a otros procesos que se han llevado a arbitraje. Así, y además no menciona, como acabo de mencionar, que el año pasado hemos ganado de los 6 laudos que han salido el año pasado del Perú contra el CIADI, no han empezado el año pasado, recién se ha laudado en el 2024, hemos ganado 3 de 6, 3 de 5, ¿no? Entonces, sí hemos ganado y ganamos en varios arbitrajes. Lo que pasa es que muchas veces los privados hay que reconocer que tienen más recursos para contratar a sus abogados. Para ir al CIADI, en principio, como la sede generalmente es en Washington, los privados contratan a los árbitros y contratan un estudio de Washington, un estudio de la sede donde va a ser el arbitraje. Pero además contratan un estudio de Perú, que es un estudio ancla, porque se hacen con las normas peruanas muchas veces. Y hay que explicarle a estos abogados externos cómo son las normas de acá. Pero yo lo que veo en la Municipalidad de Lima, en los 2 arbitrajes que ya ha perdido contra Rutas de Lima, porque es verdad que han perdido 2 arbitrajes contra Ruta de Lima y vamos a explicarlo después, veo que la Municipalidad de Lima solo contrata
externamente al estudio en Washington, pero acá en Perú no contrata un buen estudio ancla para que lo ayude con la defensa. Entonces, para mí es un tema de una mala defensa, de un querer ahorrar o no gastar en abogados capaces, ¿no? Para la defensa. Claro, y estas anteriores arbitrajes que se han perdido han sido en las gestiones del señor Muñoz y la otra, ¿en qué periodo? Sí, justo hay 2 arbitrajes de rutas de Lima que también tienen que ver con el tema de la señora Susana Villarán, o sea que uno dice 2 más 2 es 4, ¿no? Si en los otros 2 arbitrajes de rutas de Lima, que también se acusó que la señora Susana Villarán había recibido dinero a cambio de dar la concesión, de ampliarle, de hacer una adenda que beneficiaba a Rutas de Lima. Hemos perdido por default, ¿no? Lógica, vamos a perder No necesariamente, porque, por ejemplo, he querido sacar un extracto de uno de los arbitrajes de Rutas de Lima en los que hemos perdido, y lo que dice el tribunal es que ellos, si tuvieran pruebas fehacientes de que sí el contrato está relacionado con un delito, ellos le darían razón al Perú. El problema es que en toda la defensa lo que se ha hecho es decir, estos señores que tienen la concesión son unos delincuentes porque se ha demostrado que han delinquido en esto y el otro. Y el tribunal lo que ha dicho es, está bien, han delinquido en 6 cosas, pero tú me tienes que demostrar que en este contrato específico que quieres anular, que quieres resolver, han delinquido, que este contrato específico se ha hecho como consecuencia de corrupción, pero no me lo has demostrado, porque tú puedes cometer delito en 5 diferentes aspectos, pero justo lo haces bien, haces un alquiler sano, una compra sana, y eso es lo que dice el tribunal, ¿no? Claro, pero allí justo, Carmen, el cuestionamiento que estamos realizando ahora contra el Ministerio Público, por ejemplo. O sea, el tema de Susana Villarán, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos señores? O sea, por favor, hagamos una suma y resta, o mejor dicho, una resta de años, desde el periodo de ella hasta el periodo actual. La señora aún no ha sido sentenciada. Los procesos que se han aperturado, tanto a nivel del Ministerio Público y luego en el Poder Judicial, ya están resueltos, aún no. ¿Cómo se pretende entonces? Y es cierto, porque ¿cómo ellos pueden resolver en el centro de arbitrajes, en el CIADI, cómo pueden resolver algo que todavía aún no hay certeza que esa concesión, ese contrato que se dio fue producto de un acto de corrupción, ¿no? Entonces, el tema realmente, por eso que yo saludo al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional ha salido de esa esfera y se ha ido por el tema de la interpretación del tema del libre acceso, libre tránsito, del derecho que tienen las personas, es un derecho fundamental, porque esto es algo que continúa y no sabemos cuándo. Y muchos periodistas y muchos políticos dicen, el Ministerio Público está soltando delincuentes, y es cierto. Y ahora podemos decir, el Ministerio Público ha resuelto finalmente el caso de la señora Susana Villarán en todos estos expedientes, denuncias. Todavía no, señores. Inclusive ha habido casos donde se ha retrotraído a 0, la señora está bien nadando en su piscina allá en el sur, y mientras tanto estamos acá hemos perdido ya 2 casos en la CIADI, producto justamente de esos actos de corrupción que aún están pendientes de resolver. Así es, efectivamente ha sido el Tribunal Constitucional, como bien has dicho, el que ha ido más bien por la vía de los derechos fundamentales, de salvaguardar el derecho de estos pobladores de Puente Piedra, que un abogado valiente fue el que presentó esta demanda, ¿cierto?, para poder reclamar su derecho al libre tránsito, al igual que todos los pobladores, porque da la coincidencia de que son los pobladores precisamente más necesitados, una población pujante, emprendedora, los que tienen que pagar estos costosos peajes de la corrupción, que así es como le ha denominado el alcalde. Pero como bien tú dices, también es cierto que este tribunal arbitral dice, ok, si tú dices que este contrato nace de la corrupción, tienes que probarlo, ¿no? Y hasta que eso ocurra, y encima probar de que es sobre este contrato específico. No me digas en general que Odebrecht, a pesar que está bastante embarrado a nivel internacional, ha cometido actos de corrupción. No, sino me tienes que probar. ¿Y cómo se haría para eso? Porque tengo entendido que la defensora ante el tribunal del CIADI ha dicho que esto salta a la vista y que simplemente lo tiene que decir el tribunal, declarar el CIADI. ¿Cómo lo ves tú, Carmencita?
Mira, hay un principio que rige el derecho arbitral internacional y el derecho arbitral en sí, es el equity, que en verdad de ahí se desprende un término o un principio llamado clean hands, o sea, manos limpias. Con este principio, en diversos tribunales internacionales, no se ha querido resolver a favor del privado un arbitraje cuando se ve que este contrato nació de la corrupción. O sea, hay veces, por ejemplo, hay un arbitraje de Guinea, me parece, donde el CIADI dice no, lo siento, o sea, te han quitado todo, inversor privado, pero este arbitraje tú lo ganaste con corrupción, no te puedo dar la razón. Entonces, es un principio que ya el CIADI ha usado en otros casos, lo ha usado en el caso entre Inseiza El Salvador y versus Salvador, y dice nadie puede beneficiarse de su propio dolo, ¿ok? Lo ha usado en un segundo caso, vinculado también con Bulgaria, ¿ya? Y también del 27 de agosto del 2008, y también le dice que la inversión fue obtenida por una conducta dolosa, o sea, por corrupción. Entonces, como viola la legislación búlgara, no le da la razón al privado. Entonces, ¿por qué si en otros casos el CIADI sí toma en cuenta que cuando un inversionista privado adquiere el contrato por corrupción, por dolo, o sabiendo que había sido sometido a la corrupción, ¿por qué en el caso de Rutas de Lima, los anteriores, no hemos ganado? Porque en ese caso no está demostrado que esos contratos hayan sido realmente obtenidos por corrupción. Es verdad que se ha demostrado a lo largo de este periodo que Odebrecht ha sido culpable de una serie de actos corruptos, pero tenemos que demostrar que ese caso se ha hecho con, no sé, con pago de coimas o algo así. Ahora, lo que dice, solo para cerrar el tema, el TC es suspendo el pago de peaje porque no hay una vía alterna, pero además le pide a la fiscalía, tienes años viendo este tema, no decides ni la investigación cierra para ver si el contrato es de Rutas de Lima o otra serie de contratos fue hecho con corrupción, y por eso es que no podemos llevar esta resolución ante el CIADI para poder ganar esos procesos, ¿no? Y es paradójico que justamente Brasil, de donde vienen todas estas empresas de Odebrecht y sus hijas, no sea el país el cual no esté, digamos, sometido a la competencia de CIADI. Pero si es conocido y el CIADI conoce que efectivamente hay actos de corrupción, que hay inclusive en el propio Brasil acuerdo de colaboración, acá también, pese a que recién se ha conocido, pero bueno, es cierto que ellos deben saber finalmente, tal vez a través de una sentencia firme, si específicamente ese contrato devino pues, de actos de corrupción. Pero Carmen, quería consultarte para que nuestros amigos puedan entender, porque creo que ya nos estamos yendo del tema, y como siempre Isabel regresa al tema, yo seré el día de hoy quien regrese al tema. Queremos saber por qué Brookfield, por favor, está reclamando esta cantidad exorbitante de dólares, 2.7 millones de dólares. ¿Es por los peajes no cobrados o es por la expropiación de tramos? Explícanos más a detalles. Por los dos casos, ¿no? Por los dos casos. En principio, el TC sacó la sentencia del expediente, la sentencia 84-2024 del expediente 1072-2023, que fue una acción, un habeas corpus interpuesto por el alcalde de Puente Piedra, habeas corpus, o sea, una acción de amparo, era una acción de no puedo pasar, no tengo libre tránsito. Ya, el TC no acomodó la demanda, la dejó como habeas corpus y habló del tema de la corrupción y le pidió por favor a la Fiscalía que apresure este tema y resuelva el mismo TC en el contenido. Incluso en la parte resolutiva dice, por favor, pedimos a la Fiscalía que resuelva este tema para saber si es corrupción, pero no puede resolver el TC en el tema del fondo diciendo el acto es nulo, o sea, el contrato es nulo, porque todavía no se ha visto si ha sido por corrupción o no, y solamente dice,
por ahora Brookfield no puede pagar peajes porque no hay una vía alterna, y para que todo contrato de concesión pueda ser válido, tiene que haber una vía alterna, como la Panamericana Sur, ¿no? Que tiene una vía alterna, la Panamericana Vieja, que todos conocemos, por las que pueden ir los que no quieren pasar por el peaje y no lo quieren pagar, sobre todo porque eso afectaba a la comunidad de Puente Piedra. No podían cruzar del mismo distrito hacia el mercado, hacia el hospital. Entonces, luego de esto, la Municipalidad de Lima ha sacado la ordenanza 2644, en el 2024 también, donde autoriza a la empresa municipal, a EMAPE, ¿ya?, a que haga la intercepción o le encarga la ejecución de una serie de obras en esa vía donde está concesionado. Sí, de mejoramiento. O sea, ordena mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en la intersección de las avenidas La Torre y Ramiro Prialé, etcétera. Y esas partes donde van a hacerle mejoramiento son partes de las vías concesionadas. Entonces, Brookfield está iniciando el arbitraje porque siente que ya se le está expropiando, no solo se le ha dicho deja de cobrar peajes, sino que le está expropiando. Ojo, acá tampoco queremos adelantar opinión ni decir la Municipalidad de Lima tiene razón, Brookfield no, y no decir lo que han dicho otros canales. Ya perdimos, ya vamos a pagar 2.700.000. Para nada, no sabemos qué va a pasar en el CIADI. Puede ser que este contrato justo no se haya hecho con corrupción y que finalmente sí se libere. Pero eso es hacer periodismo objetivo. Decir que es 50 y 50, que ante el CIADI no sabemos qué puede pasar. Lo mejor es poner una buena defensa, ¿no? Como bien dijiste, Carmencita, no vamos a adelantar opinión. Vamos a seguir analizando este caso con los principios, con el derecho, que para este programa es no negociable. Y con eso volvemos después de una pausa. Ya. Dice... Estamos presentando No Negociable. Continuamos con No Negociable. ¿Sueñas con enseñar y dejar huella en las futuras generaciones? Haz de tu vocación tu carrera. En la Escuela Superior Pedagógica Internacional ELIM ofrecemos carreras en Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Educación en Idiomas, Inglés, con formación de calidad y prácticas desde el primer año. Tenemos beneficios exclusivos para ti. Institución registrada en SUNEDU, título a nombre de la Nación, prácticas desde el primer año, formación presencial y en horarios flexibles. Y ahora, acceso a Beca 18. Visítanos en Avenida Vistalegre 409, Atevitarte, y comienza a construir tu futuro. Para más información, llámanos al 997-347-309 o encuéntranos en nuestras redes sociales como Escuela Superior Pedagógica Internacional ELIM. ELIM, vocación que trasciende. ¿Sabías que el 80% de las enfermedades crónicas pueden prevenirse con hábitos saludables? Sin embargo, millones de personas ponen en riesgo su salud por falta de información. En Hablemos de Salud, quiero acompañarte en el camino hacia una vida plena y saludable. Soy el doctor César Olaya y junto a los especialistas te brindaremos información clara y práctica para prevenir enfermedades y cuidar de ti y tu familia. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, sintoniza Hablemos de Salud con el doctor César Olaya. Betel te acompaña. Continuamos con No Negociable. Regresamos, amigo, en tu programa No Negociable y queremos mandar saludos a nuestros oyentes. Nos escribe Maifat Tebri, dice saludos desde Pamplona, Navarra, España. Pues hombre, ole. Ole. Dice, bendiciones, Ole. gracias por informar. También nos mandan saludos desde Atevitarte.
Saludos a nuestros amigos de España y de ATE Evitarte. Claro, que están en las zonas donde son más afectados por el tema de los peajes, también no en ATE Evitarte. Carmencita, pero no te vas a escapar. En el primer bloque nos has hablado de conceptos básicos muy importantes acerca del arbitraje internacional. Yo creo que podemos hacer un pequeño resumen antes de pasar a este segundo bloque, donde ya vamos a hablar de lo que es realmente este proceso que se está siguiendo con Odebrecht, ¿no? En el CIADI. Para empezar, yo sí quiero decir y dejar sentado que en verdad es beneficioso que nuestro Estado esté suscrito desde el 92 al convenio de Washington que nos hace ser parte de los arbitrajes CIADI. Porque es beneficioso, eso asegura la inversión privada y que no haya gobiernos que abusen de su poder. O sea, no es que podemos poner como ejemplo a Brasil y a Bolivia para decir salgámonos de ese convenio. En este caso no. Ha sido muy beneficioso para el país estar en el CIADI. Pero ¿qué implica esto? Que como tenemos la suscripción al CIADI nosotros y los países que son países del inversionista, si un inversionista de un país no le parece cómo ha actuado nuestro país, cualquier entidad, en este caso el TC, en el caso de Promigas o Sinermin, en otros casos Ocitran, en otro caso no sé. Algún osito, otro regulador. Otro osito. Puede ser Proinversión, puede ser cualquier entidad, incluso el TC, o sea, primera vez me parece que ha salido el tema del TC. Cualquier entidad del país que recorte sus derechos y afecte su inversión, ellos piensan que como acá no tienen las garantías, se tienen que ir a un arbitraje internacional. ¿Y qué les permite hacer eso? Dos elementos básicos. Primero, que ese país forme parte del CIADI, el país de donde es originario el inversor. Y el segundo, y nosotros también que Perú sea parte del CIADI, y lo somos. Y el segundo elemento es que haya un contrato bilateral internacional que ya hemos firmado entre países, o que dentro del contrato de concesión o otro tipo de contrato que se haya suscrito con Perú, hayan acordado ir al CIADI para resolver estos conflictos legales, ojo, no técnicos, ¿no? Y espero que se entienda y que no lo diga muy en difícil. ¿Técnico? Sí, pero sí quería volver a retomar el tema de Brookfield, pero más que el tema de Brookfield, sí quería yo ahora desarrollar solo un minuto, por favor, el tema de Promigas. Porque como nos ha tocado tan profundamente por otros medios, Gestión sí lo ha mencionado el día lunes, Promigas decide llevar al Perú ante el CIADI este día lunes, luego de Brookfield. ¿Por qué lleva al CIADI? Porque Promigas venía cobrando, por ejemplo, una tarifa de $22 en total por el gas transportado, o sea, el gas que nos llega a nuestras casas, los que tenemos gas natural a través de los ductos en nuestras casas. Ese gas natural suma concesión, o sea, el transporte, el gas en sí, la molécula de gas, el transporte y la distribución. Entonces, todo eso sumaba un monto. A partir de que acaba el contrato de Promigas, quien tiene que regular cuánto va a cobrar Promigas a todos los usuarios de gas natural como nosotros y los que están en el norte, eso es Sinermin. Presentan una propuesta, Sinermin la rechaza, ellos apelan o Sinermin les dice por qué no y sacan un montón de cálculos para determinar por qué baja o por qué sube la tarifa. Promigas no está de acuerdo con el monto que Sinermin le ha impuesto y por eso siente que le están expropiando indirectamente su dinero y su inversión. Y Promigas está pidiendo además al MTC, ojo, que sí va a seguir prestando el servicio de gas en el norte. No lo va a suspender, pero que ya no va a hacer las inversiones por 160.000 soles, me parece, que estaba pensando hacer. Entonces también Promigas va a suspender todas las obligaciones que tenía que hacer en Piura, o parte, perdón, de las obligaciones que tenía que hacer. O sea, ese es un tema también importante, no es algo que se ha debido mencionar y que he visto que no lo han tocado tanto, ¿no? ¿Y contra quién es? Contra el regulador. Y son la mayoría de casos que van al CIADI son justo contra temas del regulador, más que contra temas de la municipalidad, en verdad, por lo que yo he visto, ¿no? Claro, en este caso solamente pues se está ya creando la narrativa que solamente hay pues 50 casos de CIADI, de empresas contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, y es que han informado de cierto modo, de forma tan sesgada, que aparentemente da a entender eso y que por cierto también se traslada el tema del pago, digamos, a nosotros, al ciudadano de a pie, ¿no? Y ahí donde uno puede decir, wow, una alerta, ¿no? Yo voy a estar pagando eso. Justamente en ese punto quería hacerte la consulta, Carmen.
digamos, sale finalmente, ¿no? Se resuelve ante la instancia del CIADI y se sanciona, digamos, a la entidad, en este caso a la municipalidad, por ejemplo. Esta deuda viene netamente del presupuesto o es directamente al Estado peruano. No, al Estado peruano. Incluso tampoco... Independientemente sea la entidad, sea algún osito, o sea, así les llamamos cuando estudiábamos derecho, ositos, o sea, los reguladores, o digamos en este caso a la Municipalidad de Lima. En mis tiempos no habían reguladores cuando estudiaba derecho, así que no, Wow, no le no llamábamos habían ositos. No habían ositos. Carmencita, pero de verdad es muy cierto lo que dice Paola, porque ya me voy a poner del otro lado. Si bien todavía falta un promedio de 2 años para que esto se resuelva, y a pesar de que el TC está diciendo al Poder Judicial y a la Fiscalía, resuelvan esto, por favor, para tener las evidencias contundentes de que ha habido actos de corrupción en esta concesión, en este contrato, sin perjuicio de ello, Carmen, ¿qué pasaría si es que realmente perdemos en este arbitraje? El dinero, como dice Pao, saldría de los impuestos de todos los peruanos, como se ha venido haciendo con los procesos anteriores en que también hemos perdido. Claro, sí, efectivamente, vendría del dinero todos los peruanos, lo debería pagar el Perú, no lo pago Sinermin, no lo pago Citran, no lo paga Sutran, no lo paga el TC, no lo paga el Ministerio, no sé, la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo paga el Perú. Pero por otro lado, si se dan cuenta, nosotros pagamos impuestos, pero muchas de las personas que están pasando por Puente Piedra no están pagando peaje. Es decir, también en el caso de Sinermin, le ha bajado más o menos unos $4 a la tarifa que quería, o $4 o $5 a la tarifa que quería Promigas, que se pague por el gas que él reparte en el norte, que él distribuye en el norte. Y esos $5 son $5 por BTU que se ahorran las personas en el norte por el consumo de gas. Entonces, claro, de alguna manera es un ahorro la decisión que toman a nuestro favor los reguladores. Yo en verdad no es que esté muy a favor de cómo toman sus decisiones los reguladores, he discutido muchas veces con ellos, pero de alguna manera es un ahorro que quieren buscar para nosotros, pero por otro lado se va a un arbitraje y perdemos, ojo, sí perdemos, lo vamos a pagar todos, sí, el país con los impuestos. Claro, y ese punto es que tal vez en algunas entidades, tal vez como Sinermin, hace falta de personal técnico que pueda tener esa proyección, esas valorizaciones, porque tenemos que considerar que estas empresas hacen una inversión privada para darnos un servicio público. Entonces, en este caso de esta empresa, el nombre de la empresa... Promigas, digamos, plantea de que ellos ya han hecho una inversión a futuro respecto de la distribución de gas y lo que quieren es que haya un reajuste respecto del monto, de la tarifa, del servicio y pues claro, como digamos los funcionarios o los trabajadores de Sinermin ellos no son quienes van a pagar y solamente tal vez por un tema político, no podemos subir la tarifa, no podemos, si lo mantienen y hacen caso omiso, digamos, al planteamiento de la empresa, de la nueva proyección para hacer los reajustes necesarios, allí justamente viene el problema y finalmente nosotros somos quienes finalmente vamos a pagar por un tema de falta de tecnicismo, ¿no? Sí, a ver, son dos casos distintos. Por el caso de Brookfield versus la Municipalidad de Lima o versus el Perú, ojo que hay actos de posible corrupción. Yo no estoy diciendo que haya porque todavía los fiscales están en investigación y no pueden decirnos si hay o no hay. Puede ser que no hay al final, ¿no? O sea, pero ¿con qué herramientas va a ir la Municipalidad de Lima o el Estado peruano a defenderse ante el CIADI? Porque quien hace la defensa generalmente sí es la entidad. Al final pagamos todos, pero quien hace la defensa es la entidad. Entonces, quien va a contratar el estudio en Washington y el estudio en Perú, que tiene la conexión con el de Washington para que le haga la defensa, va a ser la Municipalidad de Lima. Esperemos que sí contrate a un estudio en el Perú que sea bueno también, para que pueda hacer una buena defensa y no como en los otros casos. Pero en este caso hay un tema de corrupción. En el caso de Promigas con Sinermin, no es un tema de corrupción, es un tema de técnico, para mí es un tema técnico. A Sinermin le parece que la tarifa debe ser 18 y al Promigas le parece que debe ser 22. Y esos 4 de diferencia es un montón multiplicado por lo que consumimos. Entonces,
Yo, en mi experiencia, como siempre digo, siempre he defendido la parte privada del sector privado, nunca he estado en el sector público, y siempre que he litigado en cosas contra Ocinermin, también he asesorado a Lagarde Ocinermin, y aprecio y valoro todo lo que ellos hacen, son gente muy capaz, pero yo creo que a veces se equivocan o tienen un poquito de inclinación por rebajarle la ganancia al privado. Y tenemos que saber que acá la gente viene a invertir para ganar. O sea, los privados como Promigas y todas las empresas que vienen a invertir, no vienen a invertir para hacerle un favor a los que nos dan luz, agua, teléfono, vienen a ganar. Entonces, si le bajas la tarifa a tal punto de que lo que ganan es casi nada, es como si el Estado estuviera prestando el servicio público a una ganancia casi nula. Entonces, si no le permites a la empresa que ha venido a invertir ganar lo suficiente, estás matando la inversión. O sea, ¿cómo atraes más inversión? ¿No? Entonces, en ese caso sí creo que es más discutible que incluso el caso de la municipalidad, y sin embargo yo no he visto, al menos no sé si ustedes hayan podido ver, que se ha hecho tanto escándalo de populismo, ahora vamos a pagar por culpa de Ocinermin, millones a Promigas, no lo he visto, pero sí me pareció a mí un poco impactante lo que sacaron sobre Rafael López Aliaga, ¿no? Del caso de Brookfield y Municipalidad de Lima. Sí, bueno, mi opinión particular es que sí hay un sesgo, y sobre todo considerando que estamos a puertas de campañas electorales, ¿no? Y puede ser ese también el motivo, porque claro. justamente la señora Rosa María Palacios es muy conocida por criticar la agenda, digamos, de la municipalidad y en general de las personas, digamos, que no van con su línea progresista. En fin, pero quería preguntarte sobre los dos procesos anteriores, porque debe haber algo distinto en este nuevo proceso de Brookfield versus el Perú, porque en los dos casos anteriores en los cuales el Perú perdió ante el CIADI, se dice que ha sido porque no se han conectado los puntos, o sea, no se ha logrado evidenciar los actos de corrupción con el contrato mismo. Entonces, ¿qué podría hacer la diferencia en este caso de Brookfield versus Perú? Justo sobre lo que dice Isabel, decir que este arbitraje ya lo vamos a perder porque se perdieron los anteriores es una falacia, porque los anteriores no se han perdido porque el CIADI haya dicho no me importa que haya corrupción, igual yo valido al inversionista. No, más bien el CIADI ha dicho no me han demostrado que este contrato ha sido hecho por corrupción. Porque si hubiera sido hecho, si me lo hubieran probado, incluso aunque no hubiera una sentencia judicial penal acá por ese contrato específico, yo he visto en casos de CIADI, en laudos de CIADI, donde CIADI analiza las pruebas y dice no, esto se ha sido por corrupción. Entonces, por el principio de clean hands que viene aplicando en algunos procesos del CIADI, en verdad el CIADI dice, sí, yo no te puedo dar la razón, inversor, porque si te están quitando algo porque lo has obtenido mal, ¿no? Por dolo. Entonces, lo que dijo en los otros dos arbitrajes que hemos perdido es, no se ha probado que el contrato haya sido suscrito como consecuencia de corrupción. O sea, se ha probado que la persona que ha ganado este contrato ha sido corrupto en otros tipos de contratos, pero en este contrato específico que están dejando de cobrar, anulando la concesión, dejando de cobrar el peaje, no se ha probado que el contrato haya sido suscrito como consecuencia de la corrupción, por lo que no se puede declarar su nulidad. La demanda, sin embargo, nos solicita que el tribunal declare la nulidad del contrato del acta de junio del 2016 por causa de corrupción, pero no se ha probado en todo el proceso, dice el CIADI, que el contrato específicamente ha sido por corrupción. Puede ser que el que lo ha suscrito sí se haya demostrado que es un corrupto y que ha corrompido en un montón de lugares, pero no por default en este contrato también ha podido haber actuado con corrupción. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Y no lo han probado. O sea, si lo hubiéramos probado incluso en el proceso, aunque la fiscalía no hubiera actuado, es posible que hubiéramos tenido una chance en el CIADI. Y yo ahí sí creo que es un tema de defensa. Yo toda la vida he estado en el sector privado y depende mucho de quién te defiende para que puedas ganar un caso que es dudable, ¿no? Que es 50-50, no un caso seguro. Y acá Rutas de Lima ha tenido una súper buena defensa, ¿no? Es un buen estudio en el país y un buen estudio en el exterior que lo ha defendido y ha ganado por el lado de ellos. Claro, y creo que ese tema también es algo que se repite en todas las entidades, ¿no? El tema de la poca o nula defensa que tienen en general todas las entidades del Estado. Otras abusan demasiado porque contratan estudios jurídicos
y simplemente ya creo que esto es un tema ya hasta de actos de corrupción, porque siempre es el mismo estudio jurídico y finalmente siempre pierde, ¿no? Y por otro lado es el que no le interesa nada y todo, digamos, lo mandan a asesoría jurídica, pero por ejemplo, cuando son demasiados casos, yo recuerdo el tema de la ONP, o sea, ¿cuántos procesos judiciales? El procurador se lo El manda. procurador, ¿cuántos casos? O sea, y finalmente todos son en pérdida de la ONP y al final la ONP tiene que pagar y por eso la ONP ahorita está en rojo, ¿no? Entonces, parte también de una estrategia, ¿no? Y también falta de continuidad en la gestión, porque no le interesa, algunos son temas políticos, otros designados y finalmente como no es su dinero, no le interesa la defensa, pero eso deja un mal precedente. Sí. Porque esto, por ejemplo, independientemente de la responsabilidad que podemos atribuir al Ministerio Público, la defensa misma, la propia entidad, esto no va a traer, nos va a traer como, digamos, como cola el hecho de que empresas que realmente quieran invertir y que sean necesarias y que sean empresas buenas, que no sean corruptas, simplemente le dice, ah, no. A ver, estadísticamente, ¿cuántos ha llevado el CIADI o cuántos están en procesos judiciales? Ah, no, yo no quiero finalmente invertir aquí y ahuyenta finalmente la inversión privada. Esto es producto de la corrupción, producto de la mala gestión y ahora no sabemos qué va a pasar porque no siempre la Municipalidad de Lima va a poder cubrir mediante ordenanzas o cualquier otra entidad digamos, lo que el privado hace, porque no hay presupuesto, no hay presupuesto y por eso que entra el privado digamos, a cubrir ese vacío, ese espacio que deja la gestión pública para que pueda ayudar a atender una necesidad pública, ¿no? Así es. Y saludo yo, de verdad saludo que en la gestión de Rafael López Aliaga se han querido reducir un montón de gastos que habían de personal en exceso en la municipalidad, pero una cosa es clara, en arbitrajes ante el CIADI, el estudio que va a contratar la empresa en Perú y en Washington van a ser, o la CIADI que puede ser en Francia, en donde sea la sede, va a ser seguramente uno de los mejores estudios del país. No puede ser que acá en Perú solo lo defienda. Hay un sistema de defensa en el Perú que se ha creado el Poder Ejecutivo y solo ellos contacten con el estudio de Washington. O sea, no es suficiente con contratar un buen estudio en el exterior. Tiene que haber un buen estudio acá para que defienda la Municipalidad de Lima y para que defienda a todos los peruanos y no paguemos ese monto. Es mejor pagar un buen estudio que pagar lo que nos tienen que, lo que nos quieren cobrar. Qué ¿no? importante es lo que dices acerca de una buena defensa, Carmencita, porque como bien decías, y también Paola, el tema de la inversión privada, de la inversión que viene acá al Perú, es muy importante tener la seguridad jurídica. No siempre podemos estar en estos conflictos, sino que las cosas, las reglas tienen que estar claras para poder tener acceso pues a obras de infraestructura o carreteras, digamos, que sean de calidad. O sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre la inversión privada, las reglas claras, pero también el beneficio al ciudadano y que realmente en este caso haya una buena defensa, como bien tú dices. Sí, es muy importante y yo en verdad, sí, por ejemplo, en muchas situaciones, por ejemplo, como el tema de Promigas versus Ocinermin, incluso yo ahí podría, por mis años de experiencia, inclinarme a decir, seguramente Ocinermin realmente ha calculado la tarifa demasiado baja, ¿no? Porque si hasta el año pasado estaba cobrando 22, ¿por qué Ocinermin se la baja a 18 si todo ha subido? Claro. O si todo sube, el PBI sube la inflación, ¿de dónde ellos van a bajar a cobrar menos, ¿no? Y una pregunta, Carmen. En los temas anteriores, los dos casos anteriores que perdió el Perú ante el CIADI, como bien se dice que no se ha conectado, o sea, no se ha evidenciado la conexión entre los actos corruptos y el contrato mismo. ¿Qué pasa si más bien el Poder Judicial y la Fiscalía acatan y céleremente resuelven tal como lo ha dispuesto el Tribunal Constitucional y sí se logra evidenciar ante el CIADI de que ha habido efectivamente actos de corrupción? Hay una sentencia que lo dice, ¿puede declarar la nulidad? Eso es lo que le ha faltado mencionar por ejemplo, a Rosa María Palacios y a otros periodistas que han dicho ahora el alcalde de Lima nos va a hacer pagar 2 millones no sé cuántos a todos los peruanos. Les ha faltado decir, si la Fiscalía saca rápido la conexión de este contrato en específico de Puente Piedra, de este peaje, y determina que este contrato sí fue negociado con corrupción,
y que Brookfield actuó con dolo, quizá porque compró las acciones de Odebrecht sabiendo que había actuado con corrupción, que está en investigación. Si se logra demostrar eso, cosa que no lo sabemos porque no se ha probado, entonces yo creo que tenemos todas las de ganar ante el CIADI, pero igual necesitamos un buen estudio, que contraten un buen estudio en Perú. Yo sí creo que es necesario, que se debe gastar en eso para evitar ganar en lo otro, que es un mal mayor, ¿no? Entonces, sí pediría, no sé qué pasa yo en temas penales, no sé mucho, pero no sé qué pasa con la fiscalía, no sé por qué se están demorando en resolver ese tema y en ver en qué contrato se ha hecho con corrupción o no como el caso de Carmen, yo de te puedo responder qué está pasando en el Ministerio Público. Por favor, lo que está doctora. pasando en el Ministerio Público es lo que ya desde hace muchos años, y es evidente, que están tapando los actos de corrupción de sus jefes, señor Gorriti, señora Susana Villarán, que son del mismo clan, y que esto está perjudicando, y realmente está perjudicando al Perú, porque bien ese monto que nos van a obligar a cancelar se puede ir destinado a otras cosas, mientras que el Ministerio Público y el Poder Judicial no sentencien, no determinen, no finalmente determinen las responsabilidades, esto va a continuar así y tal vez van a fallar en nuestra contra. Yo creo que Entonces, la prensa, así es, muy cierto, la prensa falla en no decir la verdad completa, Carmen, pero en este programa hemos dicho las cosas como son, como siempre, no negociable, y nos ha quedado corto, y por favor, yo quisiera que el Estado peruano contrate a Carmen Briceño, por favor, yo creo que sería excelente un estudio, es un equipo para este completo, caso. lo que Nos vemos en la próxima Gracias, edición de su programa gracias. No Negociable. Bye, bye. Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. Solo por Betel te acompaña. 100.1 FM. Damos la bienvenida a la ciudad de la Flor del Cumbe, Cajamarca. En una nueva frecuencia de Betel, 104.5 FM. Llevando un mensaje de fe y esperanza. Con melodías que elevan el espíritu y palabras que renuevan el corazón. Sintonízanos en los 104.5 FM en Cajamarca. Betel te acompaña. En Cutervo, la ciudad del suelo arcilloso. Sintonízanos en los 100.5 FM. ¿Vive cerca de una quebrada o al borde de un río? Este año se esperan lluvias fuertes y los huecos y desbordes de ríos llegan sin aviso. No pongas tu vida en riesgo. Por eso, organízate con tu comunidad y protege a tu familia identificando rutas de evacuación y zonas seguras. Refuerza techos y limpia las canaletas y acequias. Mantén lista tu mochila para emergencias. No te acerques a orillas de ríos y no cruces por zonas inundadas o cauces que hayan aumentado su caudal. Ante las lluvias, estamos atendiendo. Súmate. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Alabad a Dios con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Vive solo y sin rumbo, el dolor cubre tu ser. Escucha la mejor música folclórica en Alabanza desde los Andes. ¿Cómo no darte todo de mí? Si lo entregaste todo por mí, ¿cómo no amarte? El género musical que ha trascendido desde nuestros antepasados hasta la actualidad. Alabanza desde los Andes. Quiero cantar en este día con todo mi corazón. Escúchalo de lunes a viernes a partir de las 4:30 de la mañana. Cantarle salmos sin cesar y lleno de alegría. Solo por Betel te acompaña. Que pille la muerte canta conmigo y termine de cantar. Visita el templo del Movimiento Misionero Mundial en San Juan de Miraflores, Humamarca, Avenida El Triunfo, Manzana K1, Lote 11, Cooperativa Humamarca, San Juan de Miraflores. De martes a domingo, 6:30 de la tarde. Servicio dominical, 11 de la mañana. Ven con toda tu familia y recibe la bendición de Dios. La bendición de Dios.
¿Sabías que el 80% de las enfermedades crónicas pueden prevenirse con hábitos saludables? Sin embargo, millones de personas ponen en riesgo su salud por falta de información. En Hablemos de Salud, quiero acompañarte en el camino hacia una vida plena y saludable. Soy el doctor César Olaya y junto a los especialistas te brindaremos información clara y práctica para prevenir enfermedades y cuidar de ti y tu familia. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, sintoniza Hablemos de Salud con el doctor César Olaya. Betel te acompaña. Es una ideología, una filosofía política que pone el tema ambiental en el corazón de su agenda. Para el propósito del ecologismo es proteger el medio ambiente, proteger la naturaleza, que sea protegido a través de un uso sostenible de sus recursos. El concepto de sostenibilidad es un concepto bastante importante para el ecologismo, porque se considera que los ecosistemas son la fundación de toda actividad humana. Ahora, no es solamente un control pasivo de estos recursos y de este ambiente, sino que estamos hablando de la necesidad de reinterpretar de manera crítica la relación que tiene el ser humano con la naturaleza. Esta es una idea clave, un principio clave del ecologismo, es reinterpretar